porque Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía. Todos estos meses pasados, de alguna manera, no solo nuestro país, sino el mundo y en muchos lugares, lo hemos abandonado, como ocurrió de manera análoga cuando él en la cruz fue abandonado por sus apóstoles. Lo hemos dejado en términos generales. Claro, cada uno de nosotros podrá decir yo sí, yo no, más, menos, etcétera, pero al final, en general, la conclusión yo creo que es válida la afirmación, decir lo hemos abandonado. En este tiempo, muchas personas están recibiendo a Jesucristo en la mano. Diríamos, los detalles que estamos teniendo con Jesucristo son casi, Jesucristo presente en la Eucaristía, son muy pobres o escasos. Y yo lo recordaba y me resonaba porque este martes que celebramos cantaban, qué detalles has tenido conmigo, ¿no? Esa canción bonita que hay. Pero qué detalle nosotros estamos teniendo con el Señor. A pesar de que ya se han levantado diríamos, las restricciones totales y se permiten aforos limitados para que las personas abran los templos, yo ahora me decían varias personas, yo no sabía que estaba pasando eso, es que incluso con estas medidas varios templos no están abiertos y que en muchas parroquias no se está celebrando la Eucaristía con los fieles. Algunos los días de semana totalmente cerrados y solamente los domingos en Eucaristías restringidas y en otros lugares ni siquiera domingo. Entonces decía, pero no decían que no se hacía eso por medidas sanitarias y porque éramos obedientes a las disposiciones, diríamos, sanitarias de la autoridad sanitaria. ¿Y por qué si ahora la autoridad sanitaria nos autoriza, por qué tampoco no estamos permitiendo que la gente se acerque al Señor? Pero además ustedes saben que mucha gente se ha enfriado en este tiempo de cuarentena. No están yendo a la Eucaristía, la gente está recibiendo menos sacramentos, no estamos teniendo detalles con el Señor. Y entonces el Señor lo hemos dejado. Y eso se manifiesta en las divisiones nuestras y entre nuestros hermanos, en nuestras familias, en nuestro país. Y se manifiesta también en esta coyuntura electoral. Entonces nosotros tenemos que reparar. Este mes de junio, dedicado al corazón de Jesús, es para reparar. Y yo creo que la clave para entender es entender estos días eucarísticamente, porque ese es el sentido de la unidad. Y claro, yo les exhorto a todos los que puedan en sus parroquias, en sus comunidades, si es que tienen capillas de adoración del Santísimo, necesitamos oración eucarística, necesitamos horas santas, porque fíjense lo que va a pasar. No va a haber procesión de Corpus Christi el próximo 6. En algunos lugares lo hacen el jueves anterior, pero aquí en Lima no vamos a tener. Y el Corpus Christi significa que el Señor, que esté en el sagrario, que esté en el altar, sale al encuentro nuestro, sale a buscar. Y eso significa que lo tenemos encerrado, apresado, porque Él ahora se hace vulnerable y se pone en nuestras manos, como si nosotros fuéramos sus amigos, pero sus amigos lo estamos dejando. Y por eso es que nosotros necesitamos tomar conciencia. En estos días, en estas horas, y que el Señor nos inspire, nos mueve el Espíritu Santo para ver cómo podemos nosotros ayudar a personas que esto no lo van a pensar. No se les va a cruzar por la mente. Porque claro, si yo no tengo fe, eso no se me va a cruzar por la mente. Eso no va a aparecer en mis prioridades. Y entonces, eso del lado de la comunión. Claro, podríamos entrar en detalles en lo eucarístico. Porque si ustedes recuerdan el capítulo 13 de San Juan, cuando Jesús entra a Jerusalén, Domingo de Ramos, va a decir mirando a Jerusalén y llorando, ¿cuántas veces te he reunido a ti? Como la gallina a los polluelos, si no has querido. Y la gente, y Jesús llora viendo a Jerusalén. Y la gente no entiende porque están todos en tono festivo.
Y entonces creen que Jesús va a instaurar un reino temporal. Y se acercan esos griegos a buscar a Felipe y a Andrés, porque quieren ver a Jesús. Y Jesús les va a decir, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Y la Eucaristía es ese grano de trigo, porque la Eucaristía se fabrica con harina de trigo. Y esa harina de trigo requiere que ese trigo se muela, se haga harina, es decir, se una. Y si es que nosotros estamos divididos, es porque el demonio está impidiendo el plan de Dios. Igual la vid, ¿no? Nosotros decimos cuando hacemos el ofertorio, te damos gracias, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Y también por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y eso lo que implica es que la Eucaristía es obra del cielo, pero con nuestra participación. Se requiere nuestro trabajo. Y nuestro trabajo sabemos que la fe, y la fe necesita de la oración. Y la oración, para que no sea como la oración de los zebedeos, que los divide de los otros, porque los otros querían pedir lo mismo, y por eso se molestan. La oración que no divide, la oración con Jesucristo. Y por eso es que María está al pie de la cruz, sin pecado concebida, y los puede reunir. Entonces, claro, en estos momentos la gente estará pensando en sus estrategias de mercadeo, en cómo hacer mejores sus spots publicitarios, en cómo prepararse en las distintas áreas, diríamos, de relaciones meramente, diríamos, exógenas, pero la comunión en Cristo es en el amor, es en el Espíritu Santo. Y nosotros lo tenemos que tener, yo diría, presente, porque si no lo tenemos nosotros presente, y cuando me refiero no solo a los que estamos participando de estos minutos en que compartimos, sino a las personas de fe. Entonces lo que yo creo es que si nosotros queremos que nuestro país no entre en las tinieblas de mayor error, división, odio, violencia, que se manifiestan incluso contra un clérigo, para no mencionar el atentado terrorista por esos inocentes en Vilcatán y todas estas otras manifestaciones de agresión, de intolerancia que nos están dividiendo, nos desangrando, porque eso no es lo que quiere el Señor. Y simplemente lo que tenemos que ver que esas cosas son porque nos hemos alejado de Él. Entonces la solución es volver a Él. Y nosotros tenemos que ser, diríamos, la avanzada. Y eso en concreto es oración. Y la propuesta por eso es organicemos con todos los que podamos, cada quien según sus posibilidades, si pertenecen a grupos, con sus familias, con sus amigos, porque es el mensaje urgente que el Señor nos da. Y claro, el rosario es una herramienta poderosa. Porque el rosario, sin ser oración litúrgica, es la mejor oración fuera de la liturgia. Y entonces todos los que puedan asistan a la misa, reciban el sacramento de la reconciliación, reciban la comunión eucarística, apliquen por ustedes mismos las indulgencias plenarias y pongámonos en oración. Si es que realmente creemos que la situación en la que nos encontramos es una situación delicada, una situación grave, una situación que nos puede hacer retroceder a situaciones que parecían superadas.